por favor apaguen sus celulares o lo coloquen en modo de vibración. A nombre del Consejo Directivo Regional 1 Lima, del Colegio de Psicólogos del Perú, les damos una cordial bienvenida al Simposio Internacional de Psicología Forense, Autopsia Psicológica y Perfiles Criminales. Para ello pido fuertes aplausos. Continuando con el ciclo de conferencias, el día de hoy nos place en anunciar al doctor Adolfo Aguinaga Álvarez, quien será responsable de la conferencia de la conducta violenta y criminalidad. Fuertes palmas, por favor. El doctor Aguinaga Álvarez Adolfo, dentro de sus estudios superiores, es licenciado en Psicología en la Universidad San Martín de Porres, maestría en Psicología con mención en Psicología Clínica de la Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Psicopatología Criminal y Forense en la Universidad Camilo José de Cela de España, doctorado en Psicología en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, cursándolo actualmente. Dentro de su experiencia profesional está laborando en el Ministerio Público en el cargo de psicólogo forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cargo de psicólogo en el Departamento de Psicología en el Instituto Mundo Libre, en el cargo de responsable en el área de investigación en la Fundación ANAR, Ayuda al Niño y Adolescente en Riesgo, en el cargo de psicólogo en el área de salud mental en el Instituto Peruano para el Desarrollo Integral. También tiene experiencia docente en el curso de Intervención Cognitiva y Conductual dirigido a los alumnos del cuarto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en otras universidades. Fuertes palmas, por favor, para el ponente. Bueno, antes quiero agradecer a las instituciones que están organizando este evento por permitirme estar aquí en este simposio internacional y con tan prestigiosos ponentes que a continuación también van a presentar su trabajo, ¿no? Bueno, el tema de mi exposición el día de hoy es conducta violenta y criminalidad, ¿no? Tal como vemos en la diapositiva de título. Y para empezar sería bueno aclarar que no toda conducta violenta representa un acto criminal, ni todo acto criminal supone un acto de violencia, ¿no? Sin embargo, se pueden inferir parámetros de relación bastante cercanos entre uno y otro concepto, ¿no? Desde variables disposicionales, sumado a factores psicológicos y sociales, que en conjunto, de alguna manera, generan un patrón altamente disfuncional y complejo de interacción del sujeto con su entorno, ¿no? Yo he puesto un tema, creo que para los peruanos, quizás para los ponentes extranjeros no es muy claro, pero es el caso bien sonado del 2001 del asesino del martillo, ¿no? Clímaco Basombrío. Siempre la pregunta que hasta ahora nos hacemos es ¿qué fue lo que motivó a Clímaco Basombrío a matar de 44 martillazos a Alessandra Brenes, una adolescente de nivel socioeconómico alto, dejar discapacitada a Aida Merino, que era la trabajadora del hogar de los Brenes, y lesionar severamente al hermano de Alessandra Brenes, ¿no? Las pericias psicológicas y psiquiátricas que se hicieron en aquella época, las oficiales, se pronunciaron pericialmente con que Clímaco tenía un trastorno de personalidad disocial. Sin embargo, ese pronunciamiento pericial en realidad no contribuyó mucho a explicar esa conducta altamente desorganizada
criminal, alevosa, de ensañamiento, que presentó Clímaco en un momento dado de su vida, ¿no? Porque no hubo un continuo, no hubo, digamos, antecedentes que pudieran predecir un tipo de conducta de tamaña desorganización. Sin embargo, hasta hoy solamente se manejan hipótesis. La psicología forense, lamentablemente, no ha podido explicar cuáles han sido los móviles, las causas y cuál ha sido la fenomenología del caso que permite comprender qué pasó con Clímaco en ese momento. Y a modo de introducción solamente he querido poner este caso para que podamos tomar en cuenta la complejidad de la conducta violenta inserta en el marco de la criminalidad, ¿no? Creo que voy a apuntar allá, ¿no? ¿Cómo es así? Ahí está. Bueno, para empezar, quiero citar a Odette Terol, que es una prestigiosa psicóloga forense española, que señala que la violencia es un continuo que tiene como base la impulsividad, ¿no? A partir de esa base impulsiva surge una canalización adaptativa y funcional de esta impulsividad que se convierte en agresividad, ¿no? Algunos consideran como sinónimo violencia y agresividad. Sin embargo, los planteamientos de Terol y otros señalan que es un continuo, ¿no?, que parte de una impulsividad canalizada adaptativa y funcionalmente, que cuando sobrepasa los límites de normalidad se convierte en una conducta violenta, ¿no? Es decir, genera desadaptación para su entorno y genera daño a los demás y indirectamente también podría generar daño a quien le infringe. Bueno, partiendo de eso, vamos a hacer una definición, vamos a señalar la definición que señala Echeburúa en el 2004 y que refiere que la violencia es una agresión destructiva y no adaptativa con intención de causar daño a otros seres humanos, influenciada por una combinación de factores y reforzada por el acto en sí, ¿no? La combinación de factores la vamos a ir viendo en el desarrollo de esta exposición, pero quiero puntualizar un poco lo que dice al final, que es reforzada por el acto en sí. Según Feldman, un estudioso teórico que señala las variables culturales de la violencia, alude a que existe en todo agresor, desde agresores domésticos hasta un agresor más complejo como un asesino serial, una base motivacional, y esa base motivacional está relacionada directamente a lo que es el poder, ¿no? Una necesidad de adquirir poder y después de adquirido poderlo mantener, ¿no? El agresor doméstico que agrede a la esposa, agrede a los hijos para generar un statu quo violento que cuando existe el riesgo de que esa dinámica estructurada, disfuncional, establecida en el hogar se pueda quebrar, incrementa su nivel de violencia para mantener el poder ya adquirido, ¿no? Entonces, de acuerdo a este autor, Feldman señala que existe a partir de ahí la posibilidad de una adicción a la violencia. El asesino serial tiene un componente, sobre todo el asesino serial organizado, tiene un claro componente narcisista, una necesidad de tener el poder sobre la vida y sobre la muerte de los demás, ¿no? Y esto también tiene de alguna manera un componente adictivo que lo lleva a sistemáticamente establecer una serie de víctimas a lo largo de su recorrido y carrera criminal. Andreu, Ramírez y Raine señalan un modelo dicotómico de la violencia, que me parece bastante interesante porque lo simplifica en un tipo de violencia reactiva y otro tipo de violencia proactiva, ¿no? La reactiva, hostil, impulsiva, tiene una base emocional real, es decir, se sustenta en una reacción defensiva frente a un estímulo que lo genera, ¿no? Hay una marcada hiperexcitación del sistema autónomo en su rama simpática, puede cursar con un bajo nivel intelectual que disminuya los mecanismos inhibitorios de la impulsividad, un trastorno psicótico, la convicción delirante que puede ser, digamos, dañado, que puede ser agredido y en defensa de esa convicción delirante, reaccionar de manera violenta. El alcohol, que es un desinhibidor del sistema nervioso,
que es un depresor del sistema nervioso, tiene una fase desinhibidora que puede hacer que afloren impulsos impulsivos y de violencia hacia su entorno, entre otras características, ¿no? Y el otro tipo de violencia es la violencia proactiva, ¿no? Es muy interesante porque este tipo de violencia supone un ejercicio intencional de la violencia contra otro con el fin de obtener un beneficio secundario. No tiene un sustrato emocional real, es un artificio que la persona construye para conseguir una motivación secundaria. Yo puse ahí, no sé si logran ver en la fotografía, el caso del desalojo de los comerciantes de La Parada, ¿no? Que eso ya es más o menos, es algo que ha ocurrido este año. Y lo curioso de este caso es que las personas que más violencia ejercieron contra las autoridades reflejadas en la policía fueron personas que habían sido contratadas, ¿no? Es decir, no había ningún tipo de valor, de interés personal que estuviera en riesgo en ese momento frente al desalojo. Esto quiere decir que estas personas utilizaron una instrumentalización de la violencia y inclusive a mayor nivel de aquellas personas que sí tenían, digamos, un interés de por medio forjado para defender la posibilidad de que no lo desalojen del mercado de La Parada, ¿no? El mercado de La Parada es un lugar de aquí en el país que tuvo muchos problemas y no querían salir de un lugar. Vino la policía, quisieron desalojarlos y ellos contrataron a otras personas para que los defiendan, ¿no? Es típico de la psicopatía, ¿no? El desajuste afectivo que tienen los psicópatas, que seguramente lo van a tratar más adelante los siguientes expositores. Es claro, ellos utilizan este tipo de violencia para ejercer la subordinación y sumisión del otro y también para establecer una relación de poder importante con las personas con las cuales interactúan. Recordemos que el psicópata tiene un comportamiento interpersonal depredador, genera daño a la persona y personas con las cuales se vincula. Un concepto que consta en el Código Penal peruano y también en otros códigos penales es el de emoción violenta, ¿no? Que es un estado psíquico fugaz durante el cual el individuo actúa con obnubilación del juicio crítico y disminución del control de los impulsos. Se distingue de la demencia, ya que mientras el demente actúa sin querer actuar, en la emoción violenta se actúa queriendo pero impulsado por la ruptura de los frenos inhibitorios, ¿no? Aquí podemos encontrar también algunos criterios de imputabilidad, ¿no? El criterio de que la persona entiende que sus conductas pueden lesionar o dañar los intereses de otros, pero debido a la exaltación emocional por la cual está padeciendo en ese momento, no es capaz de actuar en función a ese nivel de entendimiento, ¿no? O ve limitada su posibilidad de actuar en función de ese entendimiento. Dos conceptos importantes que se derivan también de esta emoción violenta son el concepto de arrebato y obcecación, ¿no? Tratado por Tifón Nonis, que me pareció muy interesante tomarlo. Tuve la posibilidad de ver una explicación, una disertación que hizo él sobre el tema, y él establece diferencias entre uno y otro concepto, ¿no? Si bien ambos, tanto el arrebato como la obcecación, tienen una base de impulsividad patológica, el arrebato corresponde a una exaltación emocional producida por un estímulo dado, pero con una conducta, con una respuesta conductual violenta inmediata. Mientras que el estado de obcecación corresponde a un estado también emocional alterado, producido por un agente que lo causa, pero con una respuesta conductual violenta demorada. Hay una latencia de respuesta que se prolonga en el tiempo y que se manifiesta posteriormente, ¿no? Entonces, a partir de estos conceptos que me parecen bastante claros y que diferencia uno de otro, también se pueden establecer algunos criterios que sustenten esta diferencia. Por ejemplo, hay una menor obsesividad, no sé si logran ver la diapositiva o creo que está muy oscura, ¿sí? Hay una menor obsesividad y un menor pensamiento anancástico en el arrebato, mientras que en la obcecación hay una mayor obsesividad y un mayor pensamiento anancástico. Hay una rumiación obsesiva que puede llegar a incrementar ese estado de alteración emocional que se mantiene latente en el tiempo.
lo mantiene y lo puede inclusive incrementar, ¿no? Por eso es que de repente la respuesta conductual violenta puede ser tan intensa como en el arrebato por ese mantenimiento que se da a partir de las rumiaciones obsesivas que surgen del estímulo que la genera. Hay una mayor espontaneidad en el arrebato, mientras que en la obcecación hay una menor espontaneidad de la conducta. En el arrebato hay un mayor componente emocional en la conducta, hay una emocionalidad desbordada, mientras que existe cierto control todavía en la obcecación, hay un menor contenido emocional en la conducta. Por eso es que esa exaltación conductual que pretende el arrebato inhibe la capacidad cognitiva que corresponde a un freno inhibitorio de la impulsividad desbordada que padece en ese momento. Mientras que la obcecación tiene una mayor capacidad cognitiva, hay un mayor control sobre la situación dada y por ende tiene una mayor capacidad de actuar. Este autor, Tifón y Nonis, cita a Spielberger. Recordemos que Spielberger es el autor de los constructos de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado, y señala que, por ejemplo, en el caso del arrebato, existe una menor ansiedad-rasgo y una mayor ansiedad-estado, ¿no? La ansiedad-rasgo tiene que ver con aquella ansiedad innata que tienen las personas y que les permite de alguna manera evitar situaciones de riesgo, se protegen un poco del peligro y tienen una mayor valoración del riesgo frente a situaciones que se presentan. Mientras que la ansiedad-estado obedece a una ansiedad, como su propio nombre lo dice, a una ansiedad situacional. Es decir, la ansiedad, como sabemos, genera una lesión funcional, hay una interferencia en el proceso ideacional normal y genera una incompetencia cognitiva que cursa con una conducta torpe frente a esta incompetencia cognitiva. Entonces, una persona bajo un estado de arrebato tiene una mayor ansiedad situacional o estado que no le permite actuar cognitivamente de manera competente y trasladar en eso en una conducta prudente y conveniente. Por el contrario, en el caso de la obcecación, la persona que tiene un estado de obcecación tiene una mayor ansiedad-rasgo, una ansiedad innata que le permite prever mejor el peligro y tener mejores mecanismos inhibitorios frente a la posibilidad de riesgo. Y también tiene una menor ansiedad-estado. ¿A qué me refiero con eso? A que tienen una mayor capacidad para actuar o pensar de manera competente y actuar en función a ese nivel de competencia que tienen. Violencia y personalidad, ¿no? Si bien la impulsividad, digamos, es la principal variable que es predictora de la violencia, la personalidad es la principal predictora de un comportamiento criminal, ¿no? Entendiendo la personalidad como una unidad biopsicosocial que es estable en el tiempo y que define cómo nosotros nos adaptamos a nuestro entorno, esta estabilidad en el tiempo nos permite predecir que determinados comportamientos propios de su personalidad pueden conducir a una conducta, digamos, predecible a futuro, valga la redundancia, ¿no? Y en ese contexto, la personalidad que está más asociada, sin duda, al comportamiento criminal es la personalidad de tipo disocial, ¿no? Ups. Ahí está. Bueno, teniendo como base la impulsividad como una variable predictora de la conducta violenta, muchos autores vinculados a las teorías psicológicas, biopsicosociales, plantean este constructo como parte del desarrollo de sus teorías, ¿no? Gray, por ejemplo, nos habla de un sistema de inhibición conductual versus un sistema de activación conductual. Un mayor sistema de activación conductual y un débil sistema de inhibición conductual va a generar la posibilidad o predecir la posibilidad de que esta persona actúe violentamente. Zuckerman nos habla de la variable de búsqueda de sensaciones, ¿no? Una persona que se orienta hacia sensaciones, estímulos, experiencias nuevas, novedosas. Eisen, aludiendo ya a la personalidad criminal, nos dice que la personalidad criminal tiene generalmente un alto nivel de extroversión y un alto nivel de neuroticismo, ¿no? La extroversión, como sabemos, está relacionada a un bajo nivel de arousal, un nivel bajo de activación cortical, por lo que requiere estimulación externa para alcanzar una homeostasis, un equilibrio que no le genere incomodidad.
¿no? Entonces, esta estimulación externa también puede estar sujeta al consumo de drogas o otro tipo de situaciones ambientales que generen una mayor excitación en él. Otro concepto importante que maneja Eysen es el concepto de los extrovertidos tienen un condicionamiento emocional lento, ¿no? Contrario a lo que pasa con el introvertido, que tiene un condicionamiento emocional rápido. Y este condicionamiento emocional lento está dirigido prácticamente a la poca capacidad de aprendizaje que tienen estos de sus propias experiencias, por ende tienen una mayor reincidencia y una mayor posibilidad de caer en una habitualidad de la conducta criminal, ¿no? Después Eysen reformula sus teorías e incluye una nueva dimensión que se llama la dimensión psicoticismo, creo que todos ya más o menos la conocemos, y que tiene una mayor correlación con un comportamiento criminal, ¿no? La dureza, la falta de empatía, la tendencia a vulnerar normas, reglas, etcétera, tienen una mayor compatibilidad con un comportamiento criminal. Y un autor que es uno de los más influyentes en la actualidad en el ámbito clínico y en el ámbito forense, es sin duda el que está ahí, ¿no? Cloninger, llega por ahí está, Cloninger, ¿no? Cloninger descompone la personalidad en dos componentes, el temperamento y la personalidad. Como estamos viendo variables disposicionales, vamos a ceñirnos un poco en lo que es el temperamento. Ahí está, ¿no? El temperamento según Cloninger. Y la exploración, de acuerdo a las teorías de Cloninger, ya hablando en el plano forense, nos sirve mucho porque nos permite obtener un perfil temperamental de las personas que estamos evaluando, a partir de variables presentadas desde muy temprana edad, cuando la influencia del aprendizaje todavía es mínima o nula, ¿no? Nula no, mínima diría yo. Él plantea 4 dimensiones. La primera dimensión es la evitación de daño, ¿no? La evitación de daño, que es aquella tendencia natural, innata de la persona, o el sustrato neurobiológico hereditario que tiene la persona para evitar situaciones de riesgo, para no exponerse a situaciones de peligros y para bajar alternativas frente a una situación de potencial peligro para su integridad. Las personalidades de tipo ansiosas, las personalidades dependientes, evitantes, obsesivas compulsivas, tienen como base temperamental generalmente una alta evitación de daño. La búsqueda de la novedad, que tiene una equiparidad con el planteamiento de Zuckerman, búsqueda de sensaciones, también la necesidad que tiene, la tendencia genética hereditaria a buscar sensaciones nuevas, a conocer estímulos nuevos y en esa búsqueda quizás tener algún tipo de comportamiento temerario para encontrarla. La dependencia de recompensa es aquella tendencia genética hereditaria a buscar el refuerzo social frente a una conducta emitida. Esa persona que tiene esta tendencia genética hereditaria, que corresponde al 60 o 70% según Cloninger de sustrato hereditario, generalmente busca en las miradas, en las actitudes de los demás, algún tipo de refuerzo para una conducta emitida y se sienten también susceptibles frente a la posibilidad de crítica de una conducta inadecuada emitida, ¿no? Esto, de acuerdo a Cloninger, no es solamente aprendido, sino que el sujeto trae como sustrato neurobiológico hereditario desde el momento en que nace, ¿no? Y nosotros lo podemos ver también. Por ejemplo, hay personalidades psicopáticas que tienen una base temperamental, que más adelante la vamos a ver, que guardan compatibilidad con una baja dependencia de recompensa. Desde pequeños no le interesa lo que digan su papá, su mamá, frente a un tipo de conducta emitida y que pueda ser reforzada, ni le interesa mucho la crítica tampoco. Y nosotros podemos explorarlo, ya hablando en la práctica forense, podemos explorarlo preguntando a él, como fuente directa o a fuentes secundarias, cómo se comportaba él frente al refuerzo, ¿no? Cuando era niño. Y a partir de ahí poder establecer un perfil temperamental que nos permita, sumado a las experiencias que tuvo después de la niñez, conformar un tipo de personalidad específico. La persistencia, que es una tendencia genética hereditaria del sujeto a perseverar en una conducta a largo plazo pese a no tener un refuerzo inmediato, ¿no? Aquellas personas que se sostienen en una conducta sin que tengan que estarlos reforzando, ¿no? Por ejemplo, si desde niño el pequeño tiende a no terminar los rompecabezas que empieza a armar,
Si desde niño, cuando empieza a hacer una tarea, se frustra rápidamente y ya no quiere seguir, es porque tienen una baja persistencia. El psicópata, por ejemplo, tiene una baja persistencia. El obsesivo compulsivo tiene una alta persistencia. En base a esto, un perfil temperamental de la personalidad antisocial, que es una personalidad que vamos a tocar bastante en esta exposición, es la siguiente, ¿no? Presenta una baja evitación de daño, ¿no? Es decir, no valora adecuadamente el riesgo, presenta una alta búsqueda de novedad, es sumamente ansioso, inquieto, activo en la búsqueda de sensaciones nuevas, tiene una baja dependencia de recompensa, es decir, es una persona autónoma, no le interesa mucho la crítica ni el refuerzo social frente a una conducta emitida, y tiene una baja persistencia, es decir, es incapaz de permanecer por largo tiempo en una conducta si no tiene un refuerzo inmediato, ¿no? Recordemos que ellos tienen una clara dificultad en postergar gratificaciones inmediatas, por ende el reforzamiento con ellos tiene que ser constante. Algunos factores sociales de la violencia que aunados a estos factores temperamentales nos pueden dar una concepción mucho más global de lo que es la conducta violenta en el marco de la criminalidad. Sin duda, Bandura es uno de los teóricos que más han aportado al aprendizaje, a las teorías del aprendizaje, ¿no? Desde su experimento con el muñeco bobo, al que el muñeco bobo es un porfiado, ¿no? Nosotros lo llamamos aquí en Perú porfiado, ese muñeco que uno golpea y vuelve a su lugar. Pues Bandura expuso a un grupo de niños en un video en el cual un adulto golpeaba a un porfiado. Después a estos niños los introdujo en una habitación llena de porfiados y todos los niños comenzaron a golpear al porfiado tal como lo habían visto en el video. Se trabajó con otro grupo de niños que no habían visto el video, ingresaron a una habitación con porfiados y ellos buscaron otro tipo de interacción con estos muñecos, no golpeándolos. A partir de ese experimento tan fácil y que constituye la base, digamos, del aprendizaje observacional de Bandura, también tiene que ver con el aprendizaje a partir de modelos de la violencia, ¿no? Ese simple experimento nos permite ver que existe sin duda una influencia significativa por parte de los modelos en el aprendizaje de la conducta violenta. Desde el hogar, ese padre que golpea a la madre como una forma, como una estrategia de solución de conflictos, y que el niño mira que ese padre es reforzado al tener en cuenta que ha podido conseguir sus objetivos con esa violencia, incorpora esta estrategia disfuncional a su patrón habitual de conducta y lo extrapola posteriormente a otros ámbitos de interacción, como por ejemplo el colegio, el barrio, ¿no? Ya en el colegio y el barrio, porque la violencia de alguna manera genera algún tipo de estatus en los niños, ¿no? Digamos el bacancito, el violento, al que todos le hacen caso, al que todos respetan, ¿no? Pero también genera comportamientos marginales, porque así como lo respetan, también de alguna manera sufre una cierta marginación por parte de las personas que son los chicos que son más adaptados, e incurre en grupos o ingresa a grupos marginales como pandillas, donde esta conducta se ve reforzada y puede ser el inicio de una carrera criminal futura, ¿no? Los teóricos de la prevención nos hablan de factores de riesgo distales y proximales, ¿no? Un factor de riesgo distal podría ser, o macrosocial, podría ser la pobreza, la marginación, el desempleo, ¿no? Esta variable distal opera directamente sobre una variable proximal que puede ser el estrés materno frente a ese estado de violencia, frente a esa condición de violencia. Este estrés materno puede generar o puede operativizarse a partir de conductas violentas o poca tolerancia hacia los hijos, fomentándose ahí el aprendizaje temprano de estos niños que son tratados con violencia y que posteriormente incorporan esto en su patrón conductual de respuesta habitual. Los estilos educativos también, los estilos educativos autoritarios tienden a generar dos tipos de conducta, una conducta sumisa o una conducta rebelde, ¿no? Las conductas rebeldes están asociadas más al conflicto con las normas, a la rebeldía frente a la autoridad paterna que después se extrapola a otro tipo de autoridades, ¿no? Profesores, policías, etcétera, ¿no? El estilo de crianza permisivo, que es un estilo de crianza que tiene mucho afecto, pero poca capacidad de control de normas, de límites para los niños,
puede generar actitudes egocéntricas, con poca capacidad para dominar las normas, los límites de conducta y de respeto de derecho a los demás. Los estilos educativos negligentes, los estudios nos dicen que los estilos de crianza negligente suelen generar dos tipos de conductas, ¿no? Conductas internalizantes y conductas externalizantes. Las conductas internalizantes aluden a ansiedad, depresión, frustración, y las externalizantes a la ira, los comportamientos disruptivos, el consumo de drogas, la rebeldía. Este tipo de conductas externalizantes están más asociados, digamos, a una conducta violenta por parte de los chicos, tantos niños como después adolescentes. Vamos a hablar un poco del trastorno psicopático de la personalidad, ¿no? Ahí he puesto la foto de Anthony Hopkins con el famoso personaje Aníbal Lecter. Desde mi punto de vista, refleja significativamente la frialdad que tiene el psicópata al momento de interactuar. Es un poco caricaturizado, con fines obviamente de generar la tensión, el temor en el público, pero representa un poco esa frialdad emocional de la cual vamos a ver más adelante en qué se sustenta. Como dice Hare, el hecho es que la psicopatía es uno de los constructos clínicos mejor validados del ámbito de la psicopatología y sin duda el de mayor importancia dentro del sistema criminal. Vamos a hablar de algunos desajustes a nivel afectivo que suelen tener estos tipos de personalidades, ¿no? Presentan disfunciones en el procesamiento de los significados profundos, semánticos y afectivos del lenguaje, ¿no? Es decir, existe una alteración límbica en ellos, ¿no? Específicamente en la zona de la amígdala, la cual es la encargada del procesamiento y almacenamiento de la información emocional. Hare hizo unos estudios con grupos control y grupo experimental, en el cual en un grupo experimental conformado por personas diagnosticadas con trastorno de personalidad disocial y otro grupo que no estaba conformado por personas de trastorno de personalidad disocial, que era el grupo control, le colocaban sensores en las zonas límbicas y posteriormente le pasaban slides, ¿no? Fotografías neutras, digamos un perrito, una vaca, una pelota, una casa, un auto, donde la activación límbica no era significativa en ninguno de los dos grupos, ¿no? Pero cuando comenzaron a pasar imágenes de personas descuartizadas, niños muertos, imágenes sangrientas, la activación límbica del grupo control, o sea, de los no psicópatas, se produjo una activación significativa en esa zona límbica, mientras que en el caso de los psicópatas, la activación límbica se mantuvo en un nivel normalizado, ¿no? Tan igual como se le mostraban las figuras neutras. Entonces, a partir de estudios como esto, surge toda una corriente jurídica que quiere, digamos, establecer a la psicopatía como un criterio de inimputabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que si no se le puede culpar al ciego, así como no se le puede culpar al ciego por no ver, no se le puede culpar al psicópata por no sentir, ¿no? Obviamente eso quedó simplemente en planteamientos en varios países. Creo que en Argentina hubo un movimiento al respecto bastante fuerte, y que estos sujetos tenían que ser tratados no en ambientes penitenciarios, sino en ambientes, en entornos psiquiátricos, ¿no? Clecquey, que es un antecesor de Hare y también es un estudioso asiduo de la psicopatía, dice: pueden aprender a usar las palabras adecuadas. Aprenderán a reproducir apropiadamente toda la pantomima del sentimiento, pero el sentimiento no aparece por ningún lado, ¿no? Interesante las frases o la oración que señala Clecquey respecto a los psicópatas. Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque esto tiene que ver con lo que es la violencia reactiva y la proactiva, ¿no? Ellos son capaces de tener una ira sincera, así como también de presentar una ira fingida, una ira armada, provocada, para conseguir la subordinación y el temor de las personas con las cuales interactúa. Otro desajuste a nivel afectivo es el déficit de empatía, ¿no? Y acá quiero hacer poner énfasis, porque muchos de los criterios que se señalan respecto a la psicopatía
refieren a una ausencia de empatía, y eso es una media verdad. El psicópata no es que no tenga empatía, sino tiene un déficit en empatía, porque de acuerdo a Feshbach, hay componentes cognitivos y componentes afectivos que constituyen la empatía. El primero, el componente cognitivo, refiere que es la habilidad para conocer el estado emocional del otro, capacidad para asumir la perspectiva y el rol del otro. Esa capacidad cognitiva sí la tiene el psicópata. El psicópata es capaz cognitivamente de colocarse en tu lugar, es capaz de entender lo que tú estás sintiendo, pero solamente a nivel cognitivo, ¿no? Y esta capacidad que tiene para entender lo que tú estás sintiendo, de alguna manera le permite a él tener mayores herramientas de manipulación y de utilización de ese temor que tú estás sintiendo. El problema con los psicópatas es que no tienen el componente afectivo, es decir, la capacidad de experimentar la misma emoción que el otro está sintiendo, ¿no? La prosodia del lenguaje no las pueden entender. La prosodia es la connotación afectiva del lenguaje, ¿no? Ellos entienden a una persona que está llorando, suplicando por su vida, entienden lo que está diciendo, pero la prosodia, la connotación afectiva del lenguaje, no la pueden entender, no se pueden conectar. Por eso es que es tan fácil para ellos jalar el gatillo frente a una persona que le está suplicando por su vida. Hay una falta de remordimiento y culpa por sus conductas. La personalidad límite también puede estar asociada a un tipo de comportamiento violento en el marco de la criminalidad. Hay un patrón de inestabilidad generalizado en él. Suelen tener relaciones paradójicas de deseos de amor, de afecto, sin embargo emitir conductas de rechazo hacia él. Y en este marco de inestabilidad generalmente las parejas tienden a dejarlas, tienden a abandonarlas, y en ese abandono puede estar sujeto esa persona a una situación de arrebato, ¿no? Tanto autolesiva o heterolesiva, ¿no? Daño contra él o daño contra la persona que lo abandona en ese momento. El paranoide también, sin duda, tiene una posibilidad de incurrir en un comportamiento violento, ¿no? Hay un comportamiento cerebral defensivo, hay un patrón suspicaz generalizado también por parte del paranoide, son egosintónicos, están en sintonía consigo mismos, es decir, sienten que lo que están haciendo, sintiendo, está en concordancia con lo que realmente debe ser, tienen un bajo nivel de autocrítica, suelen usar el mecanismo de defensa de proyección, es decir, culpan a los demás de las situaciones por las cuales puede estar atravesando, y en el ámbito de las relaciones de pareja suelen tener una conducta celotípica, ¿no? Esta paranoia existente en ellos la canalizan disfuncionalmente hacia la celotipia y estructuran también toda su celotipia a partir de una convicción paranoide que le dice que su mujer la puede estar engañando. Y a partir de ahí también pueden elaborar o estructurar claramente un crimen contra la mujer o contra los supuestos amantes de su pareja, ¿no? Por poner un ejemplo, pues pueden ser otras también las manifestaciones paranoides violentas en el contexto, en el marco criminal, ¿no? En el marco de la criminalidad. Para aterrizar un poco en un tipo de agresor específico y en un tipo también de víctima específico, vamos a hablar un poco de violencia sexual contra niños y adolescentes, ¿no? ¿Cómo es? Ahí está. Y este es el modelo de las 4 precondiciones de abuso sexual de Finkelhor, ¿no? Es un modelo que me parece muy interesante porque podemos ver que el comportamiento sexual, el comportamiento de un agresor sexual es un continuo que tiene una serie de pasos que luego al final conduce a la comisión del abuso, ¿no? Él refiere que tiene que existir una motivación para abusar sexualmente del menor, es decir, no es que a mí se me ocurra hoy día quiero abusar de este niño. Hay una motivación, una tendencia que hace que este sujeto se estimule con los niños sexualmente, ¿no? Y esta motivación tiene su base en la congruencia emocional, es decir, el pedófilo, el agresor sexual, resuelve la disonancia cognitiva presente, esa disonancia cognitiva que te dice, oye, estás sintiendo esto, pero no está bien lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces existe una incomodidad, la disonancia cognitiva genera una incomodidad. Cuando el agresor está dispuesto o está ya centrado en su realidad, se produce una congruencia entre lo que piensa y lo que siente. Se asume como pedófilo y a partir de ahí
comete o empieza a tener un comportamiento en ese sentido, ¿no? Hay un despertar de la activación sexual, es decir, esta persona se excita con los niños, se erecta cuando ve una niña o un niño. Hay una obstrucción en sus relaciones interpersonales, no le satisfacen las relaciones sexuales que pueden tener con adultos, si es que es tiene posibilidades de tener relaciones sexuales con adultos. La mayoría tiene baja competencia social justamente por esta dificultad que tienen para interaccionar con personas adultas. Pero luego de que se ha conformado esta motivación de base, esta tendencia a agredir o a abusar sexualmente del menor, se tienen que enfrentar a la primera barrera, que son los inhibidores internos, ¿no? Los inhibidores internos pueden ser los principios, los valores, un adecuado control de impulso, un determinado tipo de personalidad que de alguna manera controle la posibilidad de emitir un comportamiento pedófilo. Pero así como hay inhibidores internos, hay desinhibidores internos de esta motivación pedófila, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Hay muchos sujetos que dicen que lo hicieron y cometieron el abuso sexual bajo efectos del alcohol. Pero el alcohol, en este caso, no funcionó, digamos, como un estimulante o un activador natural, innato de una respuesta pedófila, sino simplemente funcionó como un desinhibidor de una motivación o tendencia ya existente en ese sujeto, ¿no? Por eso que es importante considerar que puede ser que la tendencia esté presente en muchas personas, ¿no? Muchas personas pueden tener la tendencia pedófila, pero nunca se llega a manifestar en un comportamiento pedófilo. Se mantiene a nivel de tendencia, de latencia, porque existen varios mecanismos inhibidores que no permiten que aflore un comportamiento pedófilo. El desorden de los impulsos, definitivamente, o sea, la impulsividad mal canalizada tiende a facilitar la emisión de un comportamiento pedófilo. Un trastorno de personalidad psicopática, ¿no? Que tiene un esquema claramente hedonista de búsqueda del placer por el placer, sin duda va a ser una puerta abierta para que aflore esa motivación pedófila. Por eso es tan importante al momento de evaluar, digamos, cuando nos dicen, por favor, que evaluemos el perfil sexual, que podamos también tener sin duda un diagnóstico o un pronunciamiento respecto a la personalidad, porque la personalidad puede ser un factor inhibidor o un factor desinhibidor de esa motivación o tendencia o base pedófila. Y distorsiones cognitivas, que son las justificaciones, las racionalizaciones que las personas, que los pedófilos suelen decirse para justificar su conducta de agresión sexual contra los niños. Luego que supere esta primera barrera de inhibidores internos, se enfrenta a otra barrera que son los inhibidores externos, ¿no? Una adecuada supervisión del niño, prácticas familiares, condiciones del hogar, la escuela, funcionamiento disminuido del cuidador, funcionamiento, en este caso, un adecuado del cuidador primario, pueden ser un adecuado inhibidor externo frente a la posibilidad de agredir a un menor, ¿no? Pero ¿qué pasa si es al contrario? Si hay una inadecuada supervisión del niño, si hay prácticas familiares que no contemplan la información, el cuidado y la supervisión de los niños, y si hay un funcionamiento disminuido del cuidador primario. Recordemos que muchos de los abusos sexuales ocurridos en el hogar tienen a veces, o varias veces diría yo, como cómplice a una mujer dependiente, una mujer que con su silencio de alguna manera avala ese tipo de comportamiento abusivo contra sus hijas, ¿no? Entonces, todas estas cosas son valoradas por el pedófilo para llegar al siguiente punto, que es el punto final. El punto final es la capacidad de resistencia que tiene el niño, ¿no? Y estamos viendo, ya llegó, pasó todas las barreras y llega el niño. Y cuando llega el niño, una de las posibilidades o una de las características que lo convierte en una víctima potencial es su inseguridad. El pedófilo es capaz de leer si este niño es inseguro o no es seguro, si este niño es asertivo, si puede llevar a comunicar los hechos, si puede ceder a su manipulación, a su chantaje o amenazas o no. Recordemos que, sobre todo en los abusos sexuales de tipo cronificados, las estrategias que más se usan son la manipulación y la amenaza,
¿no? Entonces, estas estrategias frente a un niño seguro, asertivo, probablemente tendrían menor efecto que frente a un niño inseguro. Otro factor de capacidad de resistencia del niño es la carencia de conocimiento sobre el abuso sexual por parte del niño. El niño de repente está siendo tocado y no tiene información al respecto, por ende no le da una valoración negativa que si tuviera la información respecto al dato. Y la confianza en el abusador, ¿no? Generalmente los abusos sexuales se concluyen, se cometen en un entorno de confianza, en un entorno de aparente seguridad para el niño. Ya hemos visto al agresor, hemos visto un poco las características del delito y es importante también señalar, digamos, al otro elemento que cierra la dinámica criminal, ¿no? Que es la víctima, ¿no? La víctima de abuso sexual infantil. En este caso vamos a tomar al modelo traumatogénico de Finkelhor, que tiene un enfoque fenomenológico muy interesante y a los que realizamos las evaluaciones periciales nos sirve mucho para no ceñirnos solamente a los famosos indicadores de abuso sexual, que muchas veces no nos dicen mucho, porque son indicadores que no solamente están en una situación de abuso, es decir, no son patognomónicos del abuso, sino que pueden estar incluidos en otro tipo de casos. Estas dinámicas traumatogénicas planteadas por Finkelhor sí nos dan una mayor perspectiva de abordaje y de integración, digamos, con las teorías victimológicas existentes en este tipo de casos. La primera dinámica traumatogénica que plantea Finkelhor es la sexualización traumática, ¿no? Ahí dice, la agresión sexual configura una sexualidad disfuncional en el niño, ¿no? Ese niño no está preparado psicológica ni emocionalmente para afrontar una situación de abuso sexual en su contra, ¿no? De acuerdo al mismo Finkelhor, hay dos formas como se puede instaurar un trauma. Se puede instaurar, puede cursar con significado o puede cursar con dolor, ¿no? Una niña de 4 años que es violada por un adulto, ¿no? Que le produce una desgarración vaginal tremenda con un dolor increíble. La niña no entiende la connotación negativa, no le da la valoración negativa al hecho, sin embargo, el dolor que ha generado esa violación ya de por sí instaura en un trauma en la niña, ¿no? Y bajo mecanismos de condicionamiento pavloviano probablemente asocie su sexualidad a una sensación de dolor y si no es tratada a tiempo esto puede permanecer por mucho tiempo hasta su adultez. O otra niña que en edad preescolar, que no está en la capacidad de entender que el hecho de ser tocada sea malo, ¿no? De repente hasta puede sentir cierta estimulación y placer, que es normal porque somos seres sensoriales, nos gusta ser tocados. Cuando le damos la connotación negativa a ese tocamiento, el tocamiento se vuelve incómodo, fastidioso, no nos gusta. Pero una niña que no tiene esa valoración probablemente no tenga una vivencia traumática, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque no ha podido interpretar esa situación como algo negativo. Sin embargo, cuando pasan los años y cuando se reposiciona en el evento de abuso sexual en su contra, puede darse cuenta que esos tocamientos no eran tocamientos adecuados para ella y más aún si son ejercidas por figuras representativas a nivel emocional o afectivo para ella, ¿no? Entonces pueden generarse sentimientos de culpa posteriores que se pueda generar un trauma, pero ya a futuro, ¿no? Con un periodo de latencia prolongado. La otra dinámica traumatogénica es la dinámica traumatogénica de traición. El daño viene de una persona en la que creían y confiaban, ¿no? Generalmente el niño en su cabecita estructura una configuración mental del adulto como una figura de seguridad y protección. Y eso a partir de todos los mensajes que se les puede dar a los niños, ¿no? Se le dice a los niños, cuando cruces la pista, cruza de la mano de un adulto. Cuando tengas algún problema, consulta con un adulto para que te solucione el problema. Y ese tipo de mensajes van haciendo que el niño configure, represente en su cabecita al adulto como una figura de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando esta figura de seguridad vulnera su integridad
cuando vulnera su posibilidad de sentirse seguro en el entorno que antes creía que era seguro y se convierte más bien en fuente de inseguridad. Surge en el niño una sensación de traición que se manifiesta en desconfianza hacia las figuras adultas que antes representaban seguridad para él, ¿no? Y recordemos que el efecto traumático es mayor aún cuando mayor es el vínculo afectivo con el agresor. Y si es el padre, ni hablar, ¿no? La otra dinámica traumatogénica es la pérdida de poder e indefensión. Hay una voluntad del niño que es violentada y hay una pérdida de autoeficacia en el niño a partir de esta violencia ejercida contra ella, ¿no? El niño, de alguna manera, durante todo su ciclo evolutivo, ha podido adquirir cierto control, cierta competencia que le permite tener un grado de autoeficacia sobre las cosas que realiza, ¿no? Aprende a ir al baño, aprende a caminar, aprende a hablar, tiene cierto control, digamos, sobre su entorno, un relativo control sobre su entorno. Pero ¿qué pasa cuando una figura mucho más fuerte que él vulnera esa sensación de autoeficacia ya construida a partir de su desarrollo evolutivo? Le genera una sensación de incontrolabilidad, es decir, siente que no controla ya aquellas contingencias que antes sí podía controlar. Entonces hay una disminución significativa de autoeficacia que cursa con una sensación de indefensión frente a esta situación de abuso. Y la última dinámica traumatogénica es la estigmatización, que alude a sentimientos de aislamiento, culpa y vergüenza de ser diferentes, ¿no? Esto lo he visto más en las adolescentes que se sienten marcadas, rotuladas, sienten que las demás la miran, que las demás saben de la situación de abuso por la cual ha atravesado, y cuando ven otras niñas conversando, digamos, de manera natural, se sienten diferentes a ellas porque ellas no han pasado por el abuso que ella sí ha pasado y se siente estigmatizada por ello, ¿no? Este modelo es muy interesante en los análisis de las víctimas de abuso sexual infantil. La valoración de la peligrosidad criminal y la violencia de riesgo a nivel general, porque existen muchos protocolos de valoración del riesgo, de la peligrosidad criminal, a nivel general se basa en 3 criterios claros, ¿no? La nocividad, es decir, qué tanto daño infringió la conducta delictiva. No es igual un hombre que viola, que penetra a una niña de 4 años, el hecho es mucho más fuerte, que un hombre que toca los senos de una adolescente de 14 años. Si analizamos solamente el hecho delictivo, obviamente el primer hecho es mucho más intenso, mucho más fuerte, por ende, de alguna manera está más asociado a una peligrosidad criminal futura o una posibilidad de riesgo mayor en el futuro. El otro aspecto a considerar es la motivación por la norma o la intimidabilidad, ¿no? Y esto lo podemos sacar a partir de la evaluación y análisis de la personalidad, ¿no? Una persona psicopática obviamente va a tener menos motivación por la norma una menos motivación por la norma y una también menor intimidabilidad frente a la posibilidad de daño o castigo. Es decir, no se va a sentir muy afectada frente a esta situación. Por ende, sería una persona más peligrosa si la comparamos con una persona con rasgos obsesivos compulsivos, ¿no? Que son fieles seguidores de normas, que tienen una base ansiosa, que se mueven más en el círculo de seguridad y tienen una alta intimidabilidad frente a la posibilidad de daño o castigo. Y el otro aspecto a considerar en la valoración de la peligrosidad criminal y violencia de riesgo es la subcultura. ¿De dónde proviene este sujeto, no? ¿Proviene de un hogar funcional, proviene de un hogar disfuncional en el que hay padres, hermanos, delincuentes, consumidores de drogas? ¿Proviene de un barrio en el cual está rodeado de pandillas, de consumidores, de asesinos, de delincuentes? O proviene más bien de un barrio, de una casa, de un hogar estable, con padres profesionales, hermanos que tienen una adaptación normalizada a su entorno y un barrio aparentemente tranquilo. Obviamente, si valoramos ambos, el segundo sería mucho más peligroso que el primero, ¿no? Y ya para finalizar, vamos a ver algunos factores más relevantes dentro de la población forense relacionados con el riesgo de violencia. La agresión física durante la reclusión es un factor más relevante de posible agresión futura. Historia de comportamiento violento, ya son métodos o datos obtenidos a partir de métodos actuariales. Fantasías con contenido violento.
Esto tiene que ver ya con la parte clínica, historia de arrestos, delitos contra las personas, comportamiento impulsivo durante la reclusión y la psicopatía sin duda como un factor predictor importante de un comportamiento de violencia futuro. Y factores menos relevantes, en población forense también, un desajuste social precoz, no es tan significativo, tomando en cuenta que los adolescentes, sin tener un trastorno de personalidad en estructuración psicopática, pueden presentar conductas disociales como parte de su desarrollo evolutivo, como parte de su poca evaluación del riesgo, de su pensamiento egocéntrico. El estado civil tampoco es tan significativo, separado de los padres antes de los 16 años, las actividades de la vida diaria, la historia educacional y la inteligencia, ¿no? Entonces, esos serían básicamente, sí, eso es lo que más o menos hemos tratado por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Creo que viene una pregunta. A ver si tienen algunas preguntas, me dicen. Si no, ya... Sí. El micrófono. El señor de acá. El señor, pronto. Felicitarlo por su brillante exposición. Y quería preguntarle sobre las conductas psicopáticas. Si un psicópata tiene el control volitivo y si no es así, ¿qué tan conveniente es que vaya a una cárcel, ¿no? Podríamos de repente diseñar sanatorios para estos individuos y qué tan eficaz además sería instaurar registros de esta modalidad criminal, como tienen en Chile, por ejemplo, o acá en el Perú ha habido también proyectos sobre bancos de ADN, teniendo en cuenta que un psicópata sexual siempre regresa o reitera en estas conductas. Quisiera saber si usted comparte mi razonamiento. Claro, lo que pasa es que no se puede hablar a nivel de la ciencia psicológica de una verdad absoluta, ¿no? Existen muchas situaciones o muchos factores que pueden generar en una persona comportamientos psicopáticos, ¿no? Y es importante, por ejemplo, ahora diferenciar lo que es un sociópata de un psicópata, ¿no? Un psicópata tiene un sustrato neurobiológico diferente, mientras que y a partir de ese sustrato neurobiológico diferente, que es expuesto a experiencias, digamos, disfuncionales, configura ya un patrón de personalidad social a futuro. Pero un sociópata no. Un sociópata tiene, digamos, características normales, un sustrato neurobiológico normal, pero que las condiciones del ambiente en el cual se desarrolló hicieron que incorporara conductas psicopáticas y que estas conductas psicopáticas le permitieran adaptarse a ese entorno disfuncional en el cual se movía. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar entre uno y otro, ¿no? Tendría que basarse casi digamos, las decisiones jurídicas sobre un paradigma netamente científico, ¿no? Y lamentablemente no es así, ¿no? Lamentablemente se nos toma en cuenta de manera relativa, pero no es un paradigma, digamos, absoluto que rija las decisiones jurídicas actuales, ¿no? Ese más o menos sería mi comentario. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Si bien llegué un poquito tarde a la exposición, pero lo que encontré fue una muy buena exposición. Le felicito. Gracias. Muy buena información. Mire, en mi experiencia como perito, yo estoy encontrando que se hace se define o se llega mucho a los diagnósticos de tipo psicopático o personalidad antisocial, como se conoce ahora.
Y, por ejemplo, he encontrado a veces que llegan a un diagnóstico de trastorno compulsivo con rasgos de personalidad disocial o antisocial. Yo quiero saber si usted considera que estos dos tipos, por ejemplo, de diagnóstico es posible en una persona. Gracias. Generalmente no, los que trabajamos en esto no encontramos personalidades puras, ¿no? Generalmente encontramos rasgos de algo, rasgos de otro. Son pocos los casos, inclusive, que yo he podido ver que son psicópatas puros, ¿no? Un trastorno de personalidad psicopática pura, propiamente dicho. Si nosotros analizamos la teoría, son personalidades que no son muy compatibles, ¿no? Primero que el obsesivo compulsivo es un fiel seguidor de normas, digamos, es una persona sumamente ansiosa, ordenada, estructurada, responsable. Y si vemos las diapositivas en las que estamos hablando del temperamento, ¿no? Tienen perfiles temperamentales diferentes, en realidad, mientras que un psicópata tiene una baja evitación de daño, tiene una alta búsqueda de sensaciones, una baja dependencia de recompensa y una ausencia o poca persistencia. El obsesivo compulsivo es todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de que hayan rasgos de una personalidad en otra, sí, puede ser, porque no estamos en una, digamos, no hay axiomas en la psicología, ¿no? O sea, no hay verdades absolutas, las cuales no pueden ser sustentables. Es por eso que es tan complejo a veces la explicación forense de algunos casos que uno puede observarse, ¿no? Como el que planteaba en la primera diapositiva, ¿no? El caso de Clímaco Basombrío, que hasta el momento solamente se manejan hipótesis y no se ha podido alcanzar realmente una explicación cabal de qué fue lo que llevó a ese chico a cometer ese tipo de actos, ¿no? Entonces, no se puede hablar de verdades absolutas, pero sí pudiera haber eso. O sea, decirte que no sería decirte que no, o sea, radicalmente, y tratar de establecer a la psicología como una ciencia exacta que no lo es, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y en relación a que yo encuentro que, sobre todo en medicina legal, yo encuentro que en las pericias casi todos son diagnosticados si no son con rasgos, con personalidad antisocial. ¿Qué me puede decir de eso? Gracias. A ver, a veces hay algunos errores, ¿no? Por ejemplo, yo también he revisado varias pericias y he notado